Hola, hola. Ok, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Ok, vean, vamos a ver ahora este temita que tiene que ver con la relación de una recta, de esta, que es tangente. Recuerden que el término tangente significa que lo corta en un punto, ¿verdad? A la circunferencia, solamente en un punto. Esta recta es tangente a esta circunferencia y dice que existe una relación con el radio. Esta recta, al ser tangente y choca o toca el punto con este radio, dice que es en forma perpendicular, o sea, se forma un ángulo de 90. Recuerden que les había indicado, el ángulo de 90 solamente se forma aquí arriba, no puede ser aquí, no puede ser aquí, solamente aquí, entre el punto de tangencia y el radio de la circunferencia. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve eso? Esa relación nos sirve para formar un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Aquí está el triangulito. Ok. Ese triángulo rectángulo lo podemos resolver de varias maneras. Aplicando teorema de Pitágoras o aplicando las razones trigonométricas. Bueno, entonces, para aplicarlo por teorema de Pitágoras, primero tenemos que recordar lo siguiente, ¿verdad? De hecho, los primeros tres ejemplos son con teorema de Pitágoras. Dice que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Únicamente se puede utilizar en un triángulo rectángulo, o sea, forma el ángulo de 90, ¿verdad? Y que tiene tres lados, uno, 2 y 3, de los cuales los que forman el ángulo 90, o sea, los que forman este cuadrito, se llaman catetos. Y el lado más largo, el que está al frente del ángulo de 90, se llama hipotenusa. Ok, entonces, el triángulo rectángulo, sus tres lados reciben nombres como cateto, cateto, hipotenusa. ¿Ok? Los catetos son los que forman el angulito de 90 y la hipotenusa, la que está al frente del ángulo 90 o la que está en diagonal o la que es de mayor medida. ¿Ok? Dice que la fórmula general del teorema de Pitágoras es esta, que es hipotenusa, ve que la C, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto más el otro cateto al cuadrado, los dos catetos al cuadrado. Esa es la fórmula general. ¿Qué vamos a tener? Nos pueden preguntar, perdón, que nos pueden preguntar en ese triángulo, nos pueden preguntar por la medida, ya sea de la hipotenusa, por la medida de un cateto o por la medida del otro cateto. ¿Ok? Si nos preguntan por la hipotenusa, podemos utilizar esta fórmula que dice hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. ¿Ok? O de manera directa, la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. La que vamos a utilizar es esta, la que vamos a utilizar para este tema en sí. ¿Ok? Y si me preguntan por un cateto, ¿verdad? Podemos utilizar la del cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa a la 2 más el otro cateto al cuadrado. O cateto al cuadrado b a la 2 más hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. La forma directa para poder encontrarlo sería la raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos el cateto b a la 2. ¿Ok? La raíz cuadrada de la hipotenusa a la 2 menos el cateto a al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para verlo de otra manera, cuando me piden hipotenusa, se suman. Cuando me piden cateto, se resta. ¿Ok? Eso es teorema de Pitágoras. ¿Ok? Y vamos a utilizar la de la raíz, vamos a utilizar la de la raíz y vamos a utilizar la de la raíz. ¿Ok? Entonces, hipotenusa, suma. Cateto, resta, resta. ¿Ok? Entonces, veamos los ejemplos. Este dibujo sirve para resolver los 5 problemas. Entonces, hay que ir cambiándolo. ¿Ok? Hay que ir cambiándolo los datos, borrando o hacerlo en una hoja por aparte. ¿Ok? Para este caso, yo voy a ir rayándola y los voy a ir borrando. Para el ejemplo número 1, dice que A vale 20. ¿Ok? Perdón, de A a O, la distancia de A a O es 20. De A a O es 20, entonces sería aquí. Vamos a poner el 20 aquí. ¿Ok?
Dice que de A a B es 16. De A a B es 16. Y me preguntan por P, O. Entonces, ¿cómo sé que tengo que preguntar? ¿O qué me están preguntando? Me dan la medida de dos lados. Si me preguntan por la medida de un lado y me dan dos lados, significa que tengo que aplicar Pitágoras. ¿Ok? Si me dan la medida de dos lados y me preguntan por uno, aplico Pitágoras. Entonces, la pregunta aquí del millón sería, ¿por qué me están preguntando? ¿Por catetos o por hipotenusa? ¿Ok? Dijimos que los catetos son los que forman el ángulo 90. Aquí está el ángulo 90, lo forma este y este lado. Significa que lo que me están preguntando es cateto. Y para averiguar cateto dice que tengo que restar. Entonces vamos a hacerlo aquí arribita. Entonces sería la raíz cuadrada. Dice que el valor de C es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa aquí? La que está al frente del ángulo de 90. Entonces sería 20 al cuadrado. Y como es un cateto, lo que me están pidiendo es restada. Menos el otro cateto, que es 16 al cuadrado. ¿Ok? Eso. Metemos a la calculadora. Y decimos raíz cuadrada. Perdón, encenderla. Raíz cuadrada de 20 elevado a la 2 menos 16 elevado a la 2. Entonces nos da que nuestro cateto OB mide 12. ¿Ok? Y listo. Con eso terminamos el primero. Entonces vamos a borrar los datos. Para el ejemplo 2 vamos a colocar los datos. Dice AB mide 12. Desde A a B mide 12. Ponerle 12 aquí. Desde O a B mide 5. Y me preguntan cuánto mide de A a O. Vamos a ponerle X aquí. ¿Okay? Y volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué me preguntan? ¿Por cateto o por hipotenusa? Si vemos, se encuentra al frente del ángulo de 90. Es hipotenusa. Me están preguntando por hipotenusa. Entonces, utilizamos la formulita de hipotenusa, que es la suma de los dos catetos. Entonces, raíz cuadrada. Pongamos 5 primero. Aquí no importa el orden. Cualquiera puede ir primero. 5 a la 2 más 12 a la 2. ¿Ok? Tenemos la calculadora. Borramos. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 5 a la 2 más 12 a la 2. Dice que eso nos da 13. Entonces, la distancia de A hasta O mide 13 centímetros. Vamos con el 3 para hacerlo de la misma manera. Okay. Ya tenemos borrado los datos y dice de A a O mide 5. De A a O mide 5. De O a B mide 3. ¿Cuánto mide de A a B? Ok. Entonces, ¿por qué me están preguntando? Dijimos que la hipotenusa está al frente. Entonces, esta es la hipotenusa, cateto. Me preguntan por un cateto. Y cuando me preguntaban por cateto, yo tenía que restar, sin importancia cuál iba, yo tenía que restar. Entonces usted va a decir raíz cuadrada de 5 a la 2 menos 3 a la 2. ¿Ok? Recuerden que siempre la hipotenusa, ven que le doy una formulita, la hipotenusa siempre va de primero, ¿verdad? Entonces sacamos la calculadora. Raíz cuadrada de 5 elevado a la 2 menos 3 elevado a la 2. Y eso que nos da 4. ¿Ok? Y eso aplicamos con teorema de Pitágoras. Vamos a aprovechar de una vez y este problemita que está aquí, que se resuelve con Pitágoras, lo vamos a plantear. Dice, vean que aquí este mismo dibujo es el que está aquí. Entonces simplemente vamos a plantear. Dice, AB es 8. Entonces de A a B es 8. Dice que BD es 15. De B a D es 15. Entonces, si ustedes ven, me están dando dos lados y me están preguntando por un solo lado, que le ponemos X aquí. ¿Ok? Entonces,
La pregunta aquí sería, ¿por qué me preguntan? ¿Por cateto o por hipotenusa? Ok, recordemos que aquí está el cuadrito. Este lo forma al cuadrito. Entonces significa que estos dos son los catetos. Esta es la hipotenusa. Entonces te voy a decir, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 8 a la 2 más 15 a la 2. Ok, entonces sacamos calculadora. Raíz cuadrada de 8 a la 2 más 15 a la 2 igual a 17. Entonces significa que de A a D es igual a 17. ¿Ves? Esos problemas son facilísimos, nada más que hay que saberlos leer, saberlos plantear. ¿Okay? Vamos con los otros ejemplos que son de 4 y 5. Esos 4 y 5 se aplican utilizando razones trigonométricas. ¿Cómo me doy cuenta que es aplicar razones trigonométricas? Es fácil, porque lo que me van a dar aquí en las opciones es un numerito con este circulito. Significa que es un ángulo, ¿verdad? Y ese ángulo va a ir colocado siempre en la letra del centro, en la letra O. ¿Ok? Entonces yo busco la letra O. Aquí está. Mide 30 grados. ¿Ok? 30 grados. A diferencia de la otra, en este caso dice que AB es 8. Me piden AO, o sea, me piden X. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto que acabamos de hacer arriba? Es que estos de aquí, ¿verdad? Estos de aquí me dan un ángulo. Me dan un ángulo, un lado, y me piden un lado. O sea, para aplicar Pitágoras necesitaría otro lado. 2 lados por lo menos necesitaría para aplicar Pitágoras. Entonces debo aplicar razones trigonométricas. Dice que las razones trigonométricas se aplican también a triángulos rectángulos, donde me da un ángulo, como el caso de aquí, que es 30, me dan un ángulo, ¿verdad? Siguen siendo cateto, cateto e hipotenusa, nada más que la diferencia es que por este ángulo, ¿verdad? Por este ángulo, los catetos van a recibir nombres diferentes. El cateto que está más alejado es el cateto opuesto. El cateto que está más cerca es el cateto adyacente. Adyacente significa a la par, opuesto que está al otro lado. Y la hipotenusa es el que está al frente del ángulo de 90. ¿Ok? Basado en esto, usted viene y se forman las 3 razones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente. El seno y coseno es una razón que divide al cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, seno es opuesto, hipotenusa. Coseno es adyacente, hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. Y la tangente es la división o la razón entre el opuesto y el adyacente. El opuesto y el adyacente. ¿Okay? Esas son las 3 razones trigonométricas que debo aprenderme de memoria para poder resolver este tipo de problemas. Yo se lo resumo en esta palabra: SOHCAHTOA. La S significa sen, la O opuesto, la H hipotenusa, la C cos, la A adyacente, la H hipotenusa, la T tan, la O opuesto y la A adyacente. SOHCAHTOA. Ok, con esto yo me guío, me puedo guiar también como una palabra clave para poder resolver esto que tengo aquí. Entonces veamos. A ver qué se me forma aquí. Dice que este es el ángulo, ¿verdad? Aquí está el ángulo. El que está al otro lado es un cateto opuesto, porque está al frente. Y el que está al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Ok. Entonces, voy a poner solamente las iniciales. O de opuesto, H de hipotenusa. De las 3 que tengo aquí, ¿cuál tiene OH? Vea que esta tiene OA. AH, OH. Esta sí la tiene. OH, OH significa que es sen. Entonces usted va a escribir sen, ya no de alfa,
sino va a escribir sen del ángulo, que es 30. Es igual a línea fraccionaria. Y vamos a ordenar según lo que dice aquí. Arriba va a ir el opuesto. O sea, el opuesto mide 8. Y abajo va a ir la hipotenusa, la h, que en este caso mide x. ¿Ok? Vamos a hacer un espacio aquí. Como la letra está abajo, esa letra va a intercambiar. Esta letra va a pasar donde está el sen y el sen va a pasar donde está la x. Entonces usted va a decir x es igual, línea fraccionaria, 8 sobre sen de 30. ¿Ok? Sacamos la calculadora. 8 sobre sen de 30. Cierro. Tengo que cerrar paréntesis si no me da error. Y dice que eso da 16. Significa que la hipotenusa me da 16. ¿Ve qué sencillo? Con esta palabra yo puedo hacerlo. Entonces era OH. La primera OH es sen. Si usted quiere ver aquí. O de opuesto, H de hipotenusa es sen. Sen de 30, que es el ángulo que me dan. Línea fraccionaria. El opuesto va arriba. El opuesto mide 8. La hipotenusa mide x. Como lo ven aquí. Okay. Y cuando la x está abajo, pasa a la izquierda. Y lo que está a la izquierda pasa abajo. ¿Verdad? Entonces la x sería igual a 8 entre sen de 30. Meto la calculadora. Cierro paréntesis. Igual a 16. Ok. Veamos la número 5. Vamos a colocar los datos de la número 5. Dice, ok, vamos a ver, este 50, ¿dónde va a ir? Voy y lo ubico en la letra del centro, en la letra A. Aquí va a ir el ángulo de 50. Ok. Dice que AO mide 9. De A a O mide 9. Ok. ¿Y qué me están preguntando? Por AB. A B le ponemos X. Y le vamos a poner el nombre a esos laditos que nos están dando. Okay. Recuerden que tengo opuesto, adyacente, hipotenusa. Entonces, la x, ¿qué sería? Como está a la par y adyacente significa a la par, ¿lo ven? Adyacente está a la par. Esta sería la a de adyacente. Y este 9 ya hayamos visto que está al frente del ángulo 90, entonces es una hipotenusa. Entonces, debo buscar qué es AH. Que es AH, busco aquí OH, AH, aquí la encontré, es cos. Entonces te van a decir coseno de 50 es igual línea fraccionaria. Va la A primero arriba, la A mide X. Va la H abajo, la H mide 9. Ok, ahí lo tengo. Ahora falta despejar. Vean que en el caso de arriba, la letra estaba abajo. Ahora la letra está arriba. Cuando la letra está arriba, entonces significa el número está abajo, el número está dividiendo. Todo número que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces te van a decir 9 por cos de 50 grados. Eso es igual a X. Damos la calculadora. 9 por cos de 50. Cierro. 5.78 dice. Entonces, eso es igual a 5,78. Y listo. Problema resuelto. Así se hacen. Esto que están aquí, así se hacen. Son de manera sencilla. Y terminemos con este último. Este último es más que todo es analítico. Es de analizar un poco. Vamos a formar el triángulo. Vean que siempre tiene que formarse un triángulo. Siempre tiene que formarse un triángulo. El triángulo lo vamos a formar aquí. Vamos a buscar aquí. Aquí se forma la línea entre puntos. Ubico los puntos. Paso la línea. Ahí está la línea. Entre estos dos puntos paso la línea. Chiquitita. Que no se salga. Ahí. Ok. Y la pregunta del millón es, ¿dónde va a ir el ángulo de 90? Ven que el ángulo de 90 va entre el punto de la recta y el radio.
El punto de la recta y el radio. El punto de la recta y el radio. Significa que el ángulo va a ir aquí. Ok. Ahora, vamos a analizar algo. Aquí está 0, ¿verdad? Significa que de aquí a abajo hay 7. ¿Lo vieron? De aquí a aquí dice que termina en menos 7. Significa que de aquí a aquí hay 7. Vean que de aquí a aquí hay 5 negativo. Significa que esto mide 5. O sea, esto va a medir 5 también. ¿Ok? Porque lo que mide aquí lo va a medir aquí. Y como esto también es un radio, ¿lo ven? Es un radio, también va a medir lo mismo para acá. Pero yo no voy a ponerlo ahí, sino lo voy a poner aquí. ¿Ok? Si mide para acá, mide para acá, mide para acá y mide para acá, mide lo mismo. Mide 5. Significa que todo esto va a medir 105, 12. Tengo 12, tengo 5 y probablemente me estén preguntando de O a D. O sea, me están preguntando por X. ¿Ok? Y ven, no me dan ningún ángulo. Significa entonces que debo aplicar Pitágoras, porque no me están dando ángulos. Vean que en esto siempre me dan ángulos. En este otro no me dan ángulos. Entonces simplemente vamos a ver qué me están pidiendo. Este es cateto porque está formando el ángulo 90. Este es cateto porque está formando ángulo 90. Al frente del ángulo 90 queda la hipotenusa. Significa que esto es hipotenusa. Me están preguntando por la hipotenusa. Esto va a decir hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Acuérdense de aquí atrás. Cuando me piden hipotenusa, ¿verdad? De la suma de los dos números a la 2. Entonces sería 5 elevado a la 2 más 12 elevado a la 2. X es igual a, vamos a ver. Raíz cuadrada de 5 elevado a la 2 más 12 elevado a la 2. ¿Y eso qué se da? 13. Entonces la distancia de O a D es 13. De esta manera terminamos este temita que es bastante bonito, interesante y que les va a servir bastante. ¿Ok? Como reforzamiento tanto para el tipo de rectas como lo de los teoremas de Pitágoras como razones trigonométricas. Bueno, listo, chao.